Bien, mientras vamos organizando, terminando de organizar las presentaciones, decía que a mí me va a tocar moderar. Muy moderadora no suelo ser, soy un desastre con los tiempos. Confío en los 15 minutos que cada uno de ustedes sabrá administrarse. Realmente, como decía Pablo hoy, este espacio surge, esta temática surge el año pasado y como un gran desafío, creo que en la presentación de Nieves quedó más que claro, el lugar de ese espacio curricular, que es el arte, con sus diferentes lenguajes, articulado con el aprendizaje-servicio, y el arte, Nieves planteó varios términos sumamente importantes para que nosotros reflexionemos. Yo tomo el pensamiento crítico, ¿no? La construcción del pensamiento crítico y la interdisciplinariedad, aspectos de los que ella hizo mención, que son importantísimos para corrernos de ese lugar habitual que el arte suele tener, que es la mera manipulación de materiales y herramientas, las habilidades técnicas, sea en cualquier disciplina, ¿no? Y muchas veces cuando construimos experiencias de arte en la comunidad, con la comunidad, aparecen ciertas prácticas tradicionales de imposición de determinado recorte hegemónico de lo cultural. La intención es empezar a pensar cómo resignificamos esa disciplina o ese campo disciplinar que llevamos adelante en el aprendizaje a través del aprendizaje-servicio, pero aquí en el panel desde otro lugar, desde la perspectiva del campo de la cultura. Por eso a nosotros nos pareció un desafío sumamente importante poder darle la palabra, en principio, a la voz de diferentes países, no solamente hacer la mirada desde lo local, desde Argentina, sino empezar a incorporar voces de representantes de países que forman parte del programa de apoyo, pero también de otras voces que no conforman, por lo menos no tenemos hasta ahora, instituciones que estemos acompañando en el programa, como en el caso de Ecuador, que nos acompaña Consuelo, como en el caso de Chile, que nos acompaña Pablo. Jorge nos acompaña desde Colombia, sí, estamos acompañando experiencias, y Paula de Argentina. Entonces, la intención de este espacio es poder mirar algunos aspectos. Cada uno de ustedes representa instituciones diferentes, con diferentes alcances, desde miradas más macro, desde cuestiones más vinculadas a la política cultural, hasta instituciones que trabajan con experiencias mucho más acotadas y puntuales. Para tratar de empezar a pensar en términos, en esta idea, como nos traía Nieves hoy, ¿no? Lo personal y lo colectivo, y también lo universal y lo folclórico, ¿no? ¿Cómo podemos esa tensión permanente en la que nos vemos atravesados en las escuelas, no imponer miradas, ni tampoco dejar a los sujetos con su propia óptica, sino hacer un entrecruzamiento de lo propio con lo global? Así que me callo para poder darle la boca, porque si no los 15 minutos se van conmigo, para poder darle la palabra a Consuelo. María Consuelo Tomé es licenciada en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, posgrado en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía del Centro de Altos Estudios Universitarios CAEU de Madrid y de la Universidad de Valladolid, máster en Gestión Cultural de la Universidad Oberta de Cataluña, directora de la Galería de Arte Forum Libreri Mundi, fundadora y directora del programa Arte Educarte desde el año 2000, ha gestionado encuentros de educación artística y buenas prácticas junto a la OEI de Ecuador desde 2013, dirigió proyectos de arte contemporáneo y de educación en la 12ª y 15ª Bienal de Cuenca y formación continua de educación cultural y artística para el magisterio público en conjunto con la OEI, el Ministerio de Educación, Libro y el proyecto ANIDAR, junto con UNICEF Ecuador, para la prevención de la xenofobia, la discriminación y las violencias en el aula durante la pandemia. Ejecutó 2 cortes formativos del proyecto Artivismo y Equidad junto con la Fundación Esquel y UNDEF
Es coautora del libro Arte Educarte, Arte Ecuatoriano para Niños. En 2015 constituye la Fundación Tincuy Encuentros Arte y Educación, coordinó varias ediciones del Salón Nacional de Arte Contemporáneo FEC y en 2010 gestionó el proyecto Arte Contemporáneo y Patios de Quito. Ha participado como miembro activo de directorios de varias instituciones culturales del país. Sus líneas de trabajo se desarrollan alrededor de la educación artística, la gestión, la mediación cultural y el arte contemporáneo. Consuelo, la palabra es tuya. Muchas gracias. Creo que voy a usar este micro de aquí. Bueno, ¿me escuchan? Gracias por estar aquí. Quiero agradecer muchísimo la invitación que nos hace CLAIS. Arte Educarte, estoy contentísima de reencontrar aquí a algunos amigos y bueno, de conocer también a otros. Voy a hablarles un poquito sobre el tema de identidades culturales en Arte Educarte. Si no me decís que pase, yo sí. paso. Bueno, Fundación Tincuy es un espacio y un punto de encuentro donde va a confluir el arte, la educación y la cultura con el propósito de mejorar la calidad de vida y el desarrollo de nuestra comunidad a través del arte. Para eso nosotros diseñamos, desarrollamos, impulsamos y gestionamos programas en distintos ámbitos y para distintos públicos en el Ecuador. El programa insignia de Tincuy es Arte Educarte. Es un programa de educación artística que tiene 24 años funcionando de corrido en el Ecuador y que utiliza un método que facilita el aprendizaje de temas complejos. El punto de partida nuestro siempre va a ser el currículum, cualquier temario escolar, para finalmente trabajar ejes significativos de vida de los mundos sociales de los estudiantes para promover el pensamiento crítico, creativo y conceptual. Todas las fotos que ustedes ven el día de hoy son nuestras, son del proyecto y bueno, siempre pedimos permiso por escrito a los padres de familia para que estas fotos puedan difundirse. ¿Qué son estos ejes significativos de la vida de los estudiantes? Son básicamente estos ejes que van a vincular o a interconectar la escuela, la familia y la sociedad de una manera significativa, ¿no es cierto? Pueden ser memoria, identidad, comunidad, paz, diversidad, valores, medio ambiente, salud, nutrición, ¿no? Arte Educarte trabaja siempre con aprendizaje basado en proyectos. Nosotros trabajamos con la figura del artista educador, que es una figura muy, muy importante. Trabajamos con prácticas artísticas actuales, contemporáneas. Buscamos trascender del objeto hacia la experiencia artística, eso es algo muy, muy importante. Todo nuestro trabajo siempre está basado en los intereses y necesidades de los estudiantes. Siempre va a implicar la co-creación que se realiza entre maestros, artistas, voluntarios y los niños, pero siempre partiendo de los intereses de estos niños o de estos jóvenes, ¿no es cierto? Es súper importante también como Arte Educarte incorpora las curadorías pedagógicas desde el año 2013 más o menos como un marco de trabajo. Las curadorías pedagógicas vienen del arte contemporáneo, pero han sido un gran aporte para el aula y le ha permitido a los artistas trabajar a manera de espiral en investigaciones a través del arte que apelan también a los intereses de ellos como artistas en su práctica artística. Eso nos da como un marco de trabajo bien importante. Este es un proyecto de hace como una década, pero que coincide con un proyecto que van a ver ahora. Pablo me había pedido también hablar rápidamente sobre la situación de la educación artística en el Ecuador, ahora como para que ustedes entiendan un poquito dónde nos insertamos, ya que somos un proyecto del tercer sector, ¿no? Que no somos un proyecto del Estado, sino somos un proyecto privado. Antes del 2016, Ecuador tenía currículums, pero que estaban como muy basados en las manualidades,
¿no es cierto? Seguramente acá pasaba también lo mismo. En el 2016 se contrata justamente a una española argentina, Andrea Giraldez, para desarrollar el currículum de educación cultural y artística, que lo llamamos el ECA. Es un currículum que daba como un salto cualitativo muy grande, justamente para dejar atrás todas esas manualidades y abrazar ya prácticas más actuales del ECA, ¿no? En la pandemia, este currículum, en la pandemia nos tendría que haber tocado una reforma curricular, pero bueno, no se pudo realizar. Y el currículum era tan bueno que ha funcionado hasta el día de hoy, 7 años. Generalmente los currículums funcionan 5. Solo que en la pandemia se trabajó con priorizaciones, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos el mismo currículum, solo que la ministra actual, que es la tercera ministra en un año, ojo, la ministra actual como aporte ha metido 5 inserciones curriculares transversales dentro de todo el currículum nacional ecuatoriano, incluyendo el ECA, y estas son la educación cívica, la ética y la integridad. Ha habido como alguna molestia en el sector, en el sentido de que es como volver a los nacionalismos, al Estado-nación, cuando tal vez el concepto de ciudadanía sería como mucho más válido. Pero bueno, eso es una opinión mía personal. La educación socioemocional, la educación para la seguridad vial y movilidad sostenible, la educación para el desarrollo sostenible y la educación financiera. No lo digo yo, lo dice el gobierno. Y bueno, ahora se está desarrollando un nuevo currículum por competencias. Nosotros vimos un adelanto del currículum y hay preocupación porque es echarnos otra vez a las manualidades, desgraciadamente. Pero bueno, eso lo veremos. Estoy aquí para hablarles básicamente un poquito sobre el proyecto de identidades culturales que realizamos en este último semestre en la Escuela Intercultural Yachayhuasi. Yachayhuasi significa la Casa del Saber. Y esta fue una intervención educativa artística con un enfoque de derechos y de interculturalidad, que fue parte del convenio del fortalecimiento de la Red Metropolitana de Cultura entre la Secretaría de Cultura del municipio de Quito y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Intervinieron 3 artistas de arte educadores desde primero a octavo, o sea, acogimos básicamente al 100% de la escuela, lo cual es bastante importante si quieres generar impacto. Y cabe acotar que ellos tienen un currículum intercultural propio, a pesar de que el Ecuador supuestamente dice tener un currículum intercultural, no hay tal. El currículum intercultural que nosotros vimos en Yachayhuasi es de verdad intercultural. Ellos forman parte de una red de 14 escuelas interculturales en la ciudad de Quito, que acogen familias que vienen del campo, que han dejado la agricultura para emigrar a la ciudad, con todas las dificultades que esto implica. Y ellos están buscando un espacio donde se pueda mantener la tradición, el idioma, la cultura de sus niños. Ellos están sobre todo promoviendo el orgullo y la dignidad dentro de la escuela. Y los docentes nos han pedido a nosotros una serie de necesidades que tenían, y nosotros como artistas nos preguntábamos cómo podíamos desarrollar un proyecto que no violentara las identidades culturales de la Yachayhuasi. Partimos de 2 ejes importantísimos para la cosmovisión andina, que son la chacra. ¿Aquí también se dice chacra? Sí, la huerta, la chacra. Y el calendario agrofestivo, ¿no? Donde justamente todo se centra en los raimis, en los equinoccios, en los solsticios, en la cosecha y en la siembra. Y esas son unas 2 bonitas fotos que están a la entrada de la escuela. Nos habían pedido que ellos, como guardianes de la tierra, no querían nada de plástico en la escuela, ni de comida chatarra, de cuidar mucho qué referencias estábamos introduciendo
en la escuela para no violentar esas identidades culturales, justamente, para que sea culturalmente apropiado. Creo que ese es un término bastante importante que debemos manejar los docentes. La problemática más grande que tenían estos niños es que están muy acogidos en este nido seguro que es la Yachaywasi, pero que cuando llegan a octavo tienen que salir hacia la escuela pública, donde se encuentran con un racismo feroz, feroz. Y estos niños andan con muchos problemas en lectoescritura, sobre todo porque son niños quechoparlantes que manejan 2 idiomas, donde todo obviamente va a otra velocidad. Entonces, esas eran como un poco las dificultades que tenían estos niños. Y teníamos la obligación, además, de desarrollar un proyecto que se desarrollara con poco presupuesto, con materiales muy sencillos, para que pudieran ser replicados por los docentes a futuro. Entonces, yo les voy a compartir tal vez unas fotos de los proyectos de los 3 artistas que estuvieron ahí. El caso de Gabriel Barreto es un músico que ha trabajado en Arte Educarte más de una década y empezó haciendo una investigación que se llamó Tarpuna Huahuacuna. Tarpuna, me tengo que apurar, Tarpuna es, significa sembrar, Huahuacuna son niños y bueno, Gabriel trabajó con sonoridades para hacer toda una investigación de cómo sonaba esa chacra, cómo son los sonidos de la escuela, para realizar cuentos y ver la relación de todo ese ecosistema. Hay algunas fotos muy bellas del desarrollo de Tarpuna Huahuacuna. La segunda parte de su proyecto no es Yuyay, ese fue error mío, es Uyay, que significa escucha, donde desarrollaron estos aparatos para la escucha, para seguir escuchando en todos los sentidos de la palabra, no solo metafórico, sino en el amplio sentido de la palabra, para aprender a escucharnos y recopilar todos estos sonidos. Y una forma de evaluar que fue muy interesante fue mapear los sonidos de la escuela. Ahí están con el docente y esa era una forma de evaluar, ¿no? De entender el alcance de sus aprendizajes y de esa escucha. Guaguas de miel era un proyecto de la artista Cintia Guerra. Guagua significa niño, niña en quechua. Ella trabajó con los más chiquitos en torno a las abejas, a los panales de abejas de la huerta, de la chacra. Y sobre el concepto de reciprocidad que se daba siempre dentro de la chacra con todas las especies, especialmente con las abejas. Trabajaron con diferentes materiales de la chacra, pero también con cera, con polen y con miel, haciendo esculturas. Florecer es la segunda parte de este proyecto de Cintia, donde trabajó incluso más de cerca los panales, donde los niños hicieron esculturas con flores caídas, autorretratos, investigaron cómo funcionaban esos panales, cómo funcionaba la polinización, básicamente, ¿no? Son fotos muy, muy bellas. Y el último proyecto es el proyecto de Vanessa Moncayo, que es una artista escénica, ella es bailarina, y estábamos como trabajando con esos cuerpos, cuerpos que muchas veces están todavía colonizados, donde los niños tienen también muchos problemas para expresarse oralmente. Entonces hicieron como alguna serie de coreografías. Ahí está la bandera andina, los colores de la bandera andina. Los niños hicieron ellos mismos las composiciones. Aquí hay unas fotos muy bellas de ese proyecto porque absolutamente todo lo que sucede en Yachaywasi está ritualizado, todo. Entonces ahí hay algunas fotos de arte de la tierra o de ritos antes de cualquier fiesta celebratoria en Yachaywasi. El último proyecto de Vanessa implicaba hacer una coreografía sobre el Ayauma, el Diablo Uma, para el Inti Raymi, para la fiesta de la cosecha. Los niños ellos mismos hicieron todas las composiciones, hicieron las máscaras.
Y bueno, se hizo una ofrenda de los niños bailando en la chacra y luego en el patio con sus otros compañeros para celebrar el Inti Raymi y agradecer a la tierra por la cosecha. Aquí tal vez la reflexión más importante ya para cerrar sería qué es lo que nosotros nos tenemos que llevar de un proyecto así, ¿no? Porque a veces uno cree que llega a la escuela a enseñar y más bien en este caso para nosotros fue un proyecto que requería un nivel de presencia enorme como maestros y ver qué estábamos aprendiendo de toda esta cosmovisión. Básicamente entendimos que existen muchas formas de ver el mundo, ¿no? Muchas formas diversas de ver el mundo. Está el modelo escolar, el currículum atendiendo esas diversidades culturales. Entendimos que no, que el currículum ecuatoriano no estaba abarcándolas. ¿Qué es lo que nosotros como docentes podemos hacer? Es entrar, obviamente, a interpretar ese currículum de una forma muy flexible, muy abierta, para poder acoger esas diversidades y sobre todo practicar mucho la escucha, cómo podemos como maestros crear y sostener esos espacios diversos de identidades culturales en un estado de presencia permanente, que creo que el arte es eso, ¿no es cierto? Y bueno, estas son las fotos del cierre, que en Ecuador se hacen pambamesas, no sé si acá se hacen pambamesas, que son como comidas comunitarias. Sí, mingas. Minga, bueno, la minga tiene, sí, exacto. Y bueno, ahí está Mashi Laurita, que es la directora de la escuela, haciendo la ofrenda a la tierra. Los niños se encargaron de hacer la pambamesa, de poner todo en el suelo, de hacer una ofrenda a la tierra, porque era el Día de la Tierra, a la Pachamamita, también para agradecer por los frutos, y los maestros ofreciendo la comida a los niños. Fue muy, muy bonito porque los padres de familia, muchos de ellos que trabajan en el mercado central, trajeron comida del mercado, las mamás se encargaron de cocinar y la gente y los profesores de Yachayhuasi de recoger de la chacra también productos, ¿no? Generando también un espacio solidario y celebratorio muy, muy importante, y entendimos que las prácticas del arte contemporáneo comunitarias no están tan lejanas también de lo que pasa en los espacios interculturales. Yo quería terminar pues hablando un poquito cómo lo intercultural sí se vincula a los aprendizajes de vida, que creo que es tal vez uno de los aspectos más importantes de una práctica como la nuestra, ¿no? De cómo vincular todo lo que estamos enseñando con la vida para que eso tenga sentido. Y cómo las identidades culturales sí fortalecen nuestra ciudadanía cultural del mundo, y bueno, además son un derecho cultural. Yo les quiero agradecer por estos minutos y su atención. Yupaynachi, gracias, muy obrigado. Por favor, síganos en redes sociales como arteeducarte.com, en Facebook, en Instagram. Tenemos ahí una cantidad de videos que pueden ampliar un poquito sobre nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Vamos a continuar con Jorge. Mientras vamos preparando su presentación, ahí. Jorge Osorio Palacios es artista escénico y licenciado en danza de la Universidad de Antioquia y candidato a obtener el grado de comunicador social de la UNAD, con experiencia en docencia en artes escénicas y en el campo gubernamental, desarrollando proyectos de políticas públicas para el Instituto Distrital de las Artes y de Artes y el municipio de Puerto Boyacá. Ha trabajado como productor de eventos en el campo de las artes escénicas y como asesor para entidades públicas, organizaciones culturales y del sector humanitario. Lideró el programa Culturas en Común Daily de Artes, actualmente coordina diferentes laboratorios de co-creación e innovación social del IDEARTES, es donde construyó pedagogías para ámbitos de derechos culturales, diseñó e implementó el enfoque territorial de la entidad bajo la metodología PHBA,
Ha creado modelos pedagógicos en artes para zonas de posconflicto en Colombia. Ha sido presidente de Asuadis, organización que agremia a los artistas independientes de Paquirá, integrante del semillero Praxis Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con el que viene implementando el proyecto Diseño de Estrategias Educomunitarias para abordar la garantía de derechos fundamentales en comunidades vulnerables. Actualmente cuenta con su empresa de consultoría y asesoramiento de proyectos educativos, artísticos y culturales, Dinamiza Cultural. Además, ha sido creador del proyecto de recopilación y documentación de prácticas artísticas alrededor de la cultura del río denominado Vamos Pa'l Río, del Espinal a Cartagena, para el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes de Colombia. Jorge, la palabra es tuya. Gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, un gusto estar aquí compartiendo un poco de esta experiencia de vida, ante todo también artista. Y cuando venía hacia acá me preguntaba mucho cuál podría ser un buen espacio de encuentro, ya que no trabajo en el aprendizaje de servicio solidario de manera puntual. Y justo aparecía este espacio de, digamos, de articulación y de conjunción para proponer, como somos creativos, pues dijimos, lancémonos a crear esto de identidades culturales y solidarias. Porque en el trabajo que he venido desarrollando a lo largo de mi trasegar histórico siempre viene como esta pregunta en términos de la identidad, ¿no? Hacia dónde estamos transitando, qué estamos entendiendo por este término que de alguna manera es polisémico, que genera un espacio de reflexión amplio y diverso con todas las comunidades. Y a partir de allí, justo planteaba esta identidad, en este caso nuestra identidad colombiana y latinoamericana, muy anclada a nuestro territorio, a esa historia que cada uno de nosotros porta en su cotidiano, a partir también de esas mismas sensibilidades y cómo la identidad permite justamente esa expresión de nuestra visión y cosmogonía del mundo. De alguna manera también pensaba, ¿qué es eso de la identidad, no? Soy también ese relato de esos otros anteriores a mí que han venido así como con lamparita alumbrando el camino y generando como ese espacio y esa ruta. Y aquí planteaba justo, esta imagen me gusta mucho porque es una imagen de un ilustrador bogotano que plantea justo la presentación de mi ciudad, en la ciudad, digamos, en la que me muevo normalmente, que es Bogotá, una ciudad muy particular, muy diversa, que tiene un gran componente rural, pero también que gracias también a la cultura y a la práctica de lo artístico y de lo identitario, de alguna manera empezamos a trabajar esos espacios, digamos, de conflicto y de convivencia, que como ustedes saben, pues Colombia ha sido portadora de una historia de conflicto, de no escucharnos, de silenciarnos por pensar diferente, por no poder coexistir. Entonces creo que este es justamente ese espacio donde cuando planteamos esa identidad solidaria y colaborativa es que es posible, lo retador es hacer el acuerdo con el diferente, con el que no piensa igual a mí, el que no piensa en la misma lógica, ¿no? Entonces creo que ese es el reto en términos de esa identidad que nos va de alguna manera modelando. Y en términos ya de este concepto de la identidad, ahora me hacía mucha ilusión esta frase que siempre somos los otros mismos de siempre, ¿no? Como que uno siempre va en esta espiral y va recorriendo caminos y va aprendiendo, pero resulta que sigo siendo Jorge, pero me voy transformando orgánicamente y paulatinamente. Y eso, digamos que nos lleva a pensar mucho en estos términos de cómo poder aterrizar la identidad en cada uno de nuestros espacios y de nuestros territorios, entendiendo, digamos, como esos trazos y esos rasgos que uno va tomando tanto de esa cultura que es popular, que es propia y es en la que nosotros nos podemos interactuar para establecer estos espacios de comunicación,
pero también porque hay otros espacios relacionados con esa misma sensibilidad particular de cada uno de nosotros, en las cuales a mí me puede gustar un tema de rock o un tema de hip hop, como otra persona puede movilizarse más desde las artes plásticas, desde las artes, desde los saberes. Entonces creo que aquí se va como tejiendo este puente, ¿no es cierto?, entre identidad y entre lo solidario, que está muy, muy arraigado a digamos, a esas formas en las que apreciamos también la vida y los contextos próximos en los cuales pues normalmente nos habituamos y nos movilizamos. Creo que esto es, digamos, de las cosas más significativas en el trabajo en el cual me he venido construyendo como artista, y es poder empezar a reconocer qué espacios habitar, qué espacios participar, cómo me dispongo en cada uno, digamos, de estos territorios. Y para seguir un poco en esta línea de estas identidades culturales y solidarias, yo creo que aquí cada uno de nosotros desde sus propios lugares, desde sus propios espacios, no solo como artistas, sino como gestores, como productores, como artistas formadores, como lo decía ahora María Consuelo, como referentes, sí tenemos un llamado, y este llamado siempre me gusta aterrizarlo en, para mí la gran sombrilla es cómo hacer esta garantía de derechos culturales, ¿no? Cómo yo como docente, cómo entro a generar un espacio de reflexión y de currículo que permita de alguna manera no generar estas acciones con daño, y que permita justamente cómo desarrollar esa garantía. Entonces creo que aquí hay un elemento muy importante, digamos que a nivel internacional y a través de ese gran aprendizaje colaborativo se han venido construyendo como unos grandes espacios de garantía de instrumentos, y que precisamente uno de esos grandes instrumentos a nivel internacional es uno que nos plantea ese tema de las identidades culturales, cómo promoverlas, cómo de alguna manera agenciarlas, cómo garantizar un espacio seguro, un espacio horizontal donde nosotros como docentes o mediadores generemos estas condiciones. Entonces creo que aquí hay un elemento muy importante que a este término de identidad cultural también nos hace, a mí en particular me hace falta uno pequeñito, que es, ¿y el patrimonio? ¿Dónde lo dejo, no? Entonces creo que ahí esa simbiosis, esa ecuación entre identidad y patrimonio claramente debe estar, digamos, debería ser como otro de los elementos que está allí, que se vincula de manera significativa a esa garantía de derechos, y que de alguna manera está muy, muy permeada pues, por nuestros propios contextos. Y para ir tejiendo esta conversación, me gustaría preguntarle a alguno de ustedes si se ha sentido vulnerados sus derechos culturales. ¿Alguno de la sala que me dé un ejemplo? ¿Lo repito? Sí. Ya, lo repito. En Lima, el territorio donde tú vives o donde recibes educación condiciona la calidad de la educación y el acceso a la cultura, ¿no? Pasan más cosas en determinados territorios. Y no lo digo yo, es de los jóvenes y la educación del Instituto de Estudios Peruanos. Gracias por compartirnos, digamos, este espacio de vulneración. Aquí yo creo que hay también un marco en donde específicamente los derechos culturales de alguna manera son la categoría menos desarrollada en términos de hacer garantía. Prácticamente son como pequeños esos desarrollos de alguna manera jurídicos, esos instrumentos que permiten hacer esa garantía, pues porque finalmente el derecho es un tributo, una condición que todos tenemos que podemos ejercerla, ¿no? Para uno es muy fácil cuando le están violentando el derecho a la salud y a
y a la vivienda y a la educación. Pero cuando me violentan el derecho a la cultura es como, ay, eso es para mí, para el ciudadano del común y corriente. Eso no es solo para los artistas, Jorge, no. Entonces creo que ahí hay un trabajo muy potente que hacer y sobre todo creo que nosotros como educadores, como formadores, como comunicadores, de alguna manera en representación de nuestras instituciones somos los llamados a garantizar ese espacio de derechos culturales, ¿no es cierto? En términos que la cultura normalmente mucho, y me apegaba a lo que decían las compañeras anteriormente con esta visión, digamos, tan homogeneizante, nosotros desde nuestra cultura no la podemos ver como algo diseccionado, ¿no? No es como el científico que va y despreza como cada uno de los componentes del objeto que está estudiando, sino que finalmente es nuestro modo de vivir, de percibir un poco la vida, de relacionarnos. Entonces creo que aquí hay unos elementos muy importantes justo en cómo generar estos mecanismos de apropiación y de garantía a través de programas, de estos proyectos, siempre pensando en cómo garantizar esas identidades, ¿no es cierto? Cómo garantizar esos espacios de sensibilidad, de apreciación artística, cómo permitir que esa expresión creativa, ¿no es cierto?, en nuestras comunidades y con las personas que nos relacionamos, pues podamos interactuar partiendo de esa diversidad cultural y que finalmente esto es lo que de alguna manera va a permitir que pues se sigan fortaleciendo estos espacios de gobernanza con las comunidades. Y a partir de esto, de alguna manera surgen varios interrogantes en nuestra práctica cotidiana y es pensar eso que hacemos nosotros, esos acompañamientos, esas estructuras tanto de currículos o ese desarrollo de iniciativas o ese, por decirlo así, esa noción también de la educación artística que no es solo desde la repetición o desde la instalación o desde la apropiación, sino cómo generar esos espacios creativos, ¿no? Donde aflore esa libre expresión, esa creatividad, esa sensibilidad. ¿Cómo podemos garantizar esa educación con ese espacio, digamos, de inclusión donde todos y todas cabemos? Y un poco cuál es ese espacio, digamos, de apropiación, ¿no es cierto?, y de sostenibilidad. Y con apropiación me refiero es cuando estoy con mis alumnos o con mis comunidades, sienten que pertenecen a ese lugar, se sienten reconocidos en ese lugar, sienten que pueden ser parte de una respuesta de un proyecto artístico y educativo. Creo que son como de las preguntas que empiezan un poco a surgir en toda esta, digamos, en todo este trasegar de este reconocimiento en términos de la identidad. Y por último, porque sigue siendo importante en Latinoamérica este espacio comunitario y solidario, ¿no? Que curiosamente acá lo hablamos y hace poco tuve que formular un proyecto de temas de innovación social y yo decía, wow, ¿qué es eso de innovación social? Y ahora yo qué voy a hacer, ¿qué hago con ese laboratorio? Entonces empiezo a hacer toda mi pesquisa y a diseñar el proyecto y cuando voy a la fuente era muy paradójico que estos laboratorios estaban inspirados justamente en la manera en que nosotros como latinoamericanos nos relacionamos, porque siempre tenemos que estar atendiendo la urgencia, porque siempre en términos de la escasez tenemos que buscar otras alternativas, otros medios, y creo que echamos mano de lo que está cercano. Entonces, creo que ahí hay un elemento que tiene que ser muy importante, que yo creo que con todo lo que se ha venido construyendo, esa prosocialidad, esa posibilidad de seguir construyendo esa ruta que nos narre como latinoamericanos, pues seguramente ese es el camino donde tenemos que agenciar esa diversidad, toda esa posibilidad donde no hay como una sola vía, sino que seguramente será un camino sinuoso donde vamos recogiendo y vamos encontrando y vamos identificando cada una de esas prácticas identitarias y culturales que son tan particulares y que nos movilizan. Un ejemplo particular es, en casos de la música, pues la cumbia, ¿no? Que es que de alguna manera es un elemento universal, pero si viaja por cada uno de los territorios, como que cada quien le aporta unos elementos significativos y puntuales. Entonces creo que esa es un poco la invitación acá, que no hay como una fórmula establecida, sino que precisamente es como, bueno, venga, nos sentamos a preparar este platillo de
de todo lo que puede ser posible en términos de una identidad latinoamericana, obviamente entendiendo que hoy en día, por todo este tema de la geoaldea global, pues de alguna manera tenemos esa relación con lo popular, pero también esa relación con eso otro externo en donde podemos también de alguna manera mirar de manera crítica qué tomamos y qué no tomamos de esos espacios. Esto es un poco para contarles cuál es como la visión de la cultura y de la educación artística en Colombia, específicamente en Bogotá, pues que tiene, digamos, este origen en cómo desarrollar cómo poner en balanza no solo los saberes de la academia, que son muy importantes, el método, la clasificación, sino también cuáles son esos otros saberes populares de nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros sabedores, los cultores, esa otra oralidad, esa oraliteratura, no sé cómo se le llama en Ecuador o acá, pero que no puede seguir habiendo esa simetría. Creo que ahí tenemos que a generar esos puntos de encuentro porque es una información muy, muy potente y muy interesante en ese espacio. ¿Cómo transitamos a esa educación artística que no es solo disciplinar, ¿no? Que no es solo desde el campo de la danza, el teatro, la música, sino todas las mediaciones que hoy en día encontramos en esa diversidad de lenguajes, de tejidos, de prácticas, de dispositivos y cómo eso sigue fortaleciendo esas capacidades expresivas de los niños, ¿no? En el caso de nuestro contexto específico es cómo gestionamos el conflicto, cómo gestionamos esas capacidades blandas, cómo gestionamos esa asertividad en cada uno de los espacios y de alguna manera cómo eso trasciende en ese espacio, me llegó la hora, ese espacio colaborativo. Aquí algo que me gustaría contarles muy brevemente. Yo he venido trabajando como desde 3 aristas muy particulares. La primera es pues esta asociación de artistas dancísticos donde de alguna manera era difícil el relacionamiento con los gobiernos locales. Lo que hicimos de alguna manera fue unirnos como colectivos, como agentes y crear diferentes apuestas en términos de identidad y de memoria, que como resultado logramos consolidar estos 4 proyectos culturales de diferentes envergaduras bajo diferentes espacios disciplinares de las artes y de la cultura en términos de investigación, de fomento, de apalancamiento. El otro que es mi hijito pequeño, que es Dinamiza Cultural, con el cual vengo haciendo proyectos de educación artística específicamente para temas de posconflicto, para generar territorios de paz, pues que es un tema muy fuerte que lo trabajamos en Colombia, y también para apoyar todo el tema de espacio de garantía de derechos para las personas, pues porque muchas veces en estos mismos escenarios que nos movemos hay unas vulneraciones muy altas en términos de todos los derechos. Y mi escuela, que prácticamente pues es el Instituto Distrital de las Artes, con el cual creamos el proyecto Culturas en Común, un proyecto que llega a todos los territorios distales de la gran ciudad de Bogotá, en donde generamos diferentes procesos de apropiación, de pedagogías alternativas, de acceso a la oferta artística, de espacios de construcción de memoria y de relatos con los cuales pues desarrollamos diferentes apuestas estratégicas. Y para terminar, pues compartirles esto, ¿no? Que las culturas son comunes, son diversas, son polisémicas, son polivalentes, que la cultura sí tiene que ver con el cultivo, me acojo ahí, que tiene que ver con ese tema del resguardo, con el tema también del cuidado, del bienestar, con el tema de también reconocer quiénes son los que vienen atrás de nosotros, limpiando el camino para que podamos transitar más fácil. Y también el tema de cómo esta identidad está muy relacionada con esos espacios de apropiación, de la generación de la creatividad, pero también de explorar esa sensibilidad que es única y particular de cada uno de nosotros. Y por último, pues creo que la apuesta está en eso, en cómo construimos una apuesta conjunta de continente, respetando esas diversidades, esas particularidades, y cómo a partir de esa garantía de derechos culturales, que es como la gran sombrilla, pues ahí es donde nos tenemos que anclar, porque es nuestro marco jurídico y es la posibilidad de generar acciones contundentes en cada uno de los escenarios que transitamos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Jorge. Bueno, para continuar lo vamos a invitar a Pablo Rojas Durán,
Es arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, profesor de Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Política Educativa, Universidad Alberto Hurtado de Chile. Desde el año 2015 se desempeña como jefe de Departamento de Educación y Formación en Arte y Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Fue jefe de la sección de Educación Artística del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. Lideró el proceso de diseño e implementación de varios programas de educación artística, destacándose los programas Acciona y Se Crea, además de impulsar otras acciones asociativas de fomento en las artes en la educación. Últimamente, el diseño de la primera Política Nacional de Educación Artística 2024-2029. En 2023 presidió la consulta regional de la UNESCO para la educación cultural y América de América Latina y el Caribe, que generó el informe de la región para la confección del marco de la UNESCO para la educación cultural y artística, aprobado en febrero del 24 en Emiratos Árabes Unidos. Su trabajo en el campo de la educación se ha desarrollado en la gestión escolar y en diferentes ámbitos de la educación artística en el sistema escolar y universitario. Trabajó como consultor internacional y tallerista del programa de años intermedios y de la Organización del Bachillerato Internacional de Latinoamérica. Es autor de diversas publicaciones en temáticas de política educativa, educación artística, arquitectura y educación. Pablo. Gracias. Todo para vos. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Está? Sí. Bien, muy buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias por la invitación a los colegas de Argentina. En Chile el término sería yo estoy decolado aquí, ¿no? Ese sería el término. Perdón a las amigas de Brasil, porque además el español chileno, si el argentino es malo, el chileno lo pelea, ¿no? Entonces, no va a ser tan fácil. Estoy decolado significa no corresponde que esté, ¿no? Pero me invitaron y aquí estoy, feliz de compartir, porque no voy a hablar directamente de las experiencias que a lo mejor quiero escuchar después de ustedes, sino que voy a contar un poco el panorama, dos cosas, digamos. Uno, el panorama de qué está pasando en educación artística hoy en Chile, y luego un foco en un programa específico que creo que puede ser de gran utilidad a la reflexión que se está abriendo, ¿no? ¿Ahí está? Sí. En mi espalda. Sí. Sí, sí. Ok. Te acompaña. Gracias. Está. Bueno, sí, como se comentaba en la presentación, nosotros estamos en este momento elaborando la primera Política Nacional de Educación Artística. Eso es una sombrilla, ¿no? Un paraguas fantástico justamente para poder desarrollar todo tipo de proyectos, ¿no? Cuando hablamos entonces de esta política, estamos hablando de la vinculación tal vez de todos los campos, ¿no? Que uno pudiera como congregar en esto. Estos son los actores de la política, ¿no? Y me gustaría, si ustedes alcanzan a leer algo, si es que alguno de ustedes, si estuviera en mi país, no se sentiría convocado desde lo que hacen, ¿no? Incluidos los chicos de atrás, que están ya descansando. El ejercicio tiene que ser ¿no? Si queremos efectivamente hacer una política nacional, tenemos entonces que partir reconociendo quiénes conforman este ecosistema, ¿no? Y ponemos al centro a las comunidades. Eso fue una discusión muy importante. ¿Quién es, de alguna manera, el depositario? Y ese depositario es una comunidad y son varias comunidades, ¿no? Está, por supuesto, la comunidad de niños, niñas y adolescentes, de estudiantes, está la comunidad de docentes, está la comunidad de artistas, está la comunidad de artistas educadores, etcétera, ¿no? Y organizamos de alguna manera como 4 grandes espacios de distinción. Uno son los centros educacionales, por cierto, muy importantes, escuelas, liceos, los jardines infantiles, que son las primarias, o sea, no, la anterior a la escuela, ¿no? Jardines, acá se llama... igual, bueno, listo. Y las universidades. Pero también están los espacios comunitarios, también están los espacios que a lo mejor tienen una tarea de formación más específica en arte, y
pusimos como otro gran paraguas el espacio público. También entender que es ahí, en los parques, en las ciudades, en los barrios, en los espacios comunitarios, en los medios de comunicación, donde también se está gestando, consciente o inconscientemente, un proyecto de educación artística. Este es un ejercicio que se hizo, o se está haciendo, digamos, debiera ahora en estos meses hacerse público, con la participación de todos estos actores en diálogos distintos en distintos momentos durante 2 años. Llegamos a la conclusión de estructurar esta política en los ámbitos que están ahí, son 5 ámbitos, que tal vez nos devuelven un poquito a el modelo que no queríamos, pero finalmente muchas veces terminamos en estas contradicciones, ¿no? Queríamos justamente trabajar en este modelo más holístico, pero por razones también de normativas, etcétera, tenemos que ir a esta estructura un poquito más tradicional. Entonces, obviamente que hay toda una línea de trabajo que va a estar vinculada con la educación artística en el sistema educativo, mucho en la gestión educativa y no solamente, digamos, en los procesos de aprendizaje o en las didácticas del arte. También, y sobre todo para nosotros como Ministerio de las Culturas, es muy importante lo que es el sistema de educación no formal, también la gestión educativa en esos espacios e instituciones culturales y la gestión educativa cultural en los territorios, ¿no? Ahí hay un elemento que para nosotros ha sido muy importante y muy valioso de discusión con el Ministerio de Educación, ¿no? Que tiene una mirada muchas veces como a una sola unidad, ¿no? Como que el proceso educativo y el proceso educativo artístico solo se da en la escuela. El planteamiento nuestro ha sido muy fuertemente justamente en lo contrario, ¿no? O en la extensión, una educación artística mucho más amplia y desbordada, por así decirlo. Y después hay 2 ejes que tienen que ver con formación, la formación inicial y continua, tanto de los y las docentes, pero también la formación hoy día muy importante de artistas. Aquí la experiencia la acabamos de escuchar, de artistas que están hoy día siendo parte del proceso educativo y por lo tanto también que requieren este diálogo y esta formación con el mundo pedagógico. Por supuesto, la formación artística especializada y bueno, todos, cuando nosotros vamos a una conversación a cualquier territorio, como Estado, digamos, como gobierno, por supuesto que la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo se hace, cómo se financia, cómo se hace sustentable, ¿no?, en el tiempo? Y ahí hay muchas líneas de trabajo, por supuesto financiamiento, pero también tiene que ver con infraestructura, con equipamiento, con las condiciones laborales de los educadores, de los artistas educadores, el trabajo de colaboración, es decir, una gobernanza colaborativa, y algo que no deja de ser relevante, que es justamente la gestión del conocimiento. ¿Cómo recogemos las prácticas? ¿Cómo recogemos, cómo hacemos de los procesos que se están llevando también un elemento de conocimiento que es el que funda después la posibilidad de una política pública, ¿no? Los que trabajamos en esto sabemos que si no hay evidencia, que no significa dato, significa justamente proceso evaluado, ¿no? Es muy difícil que después haya presupuesto o haya que ir a pelearlo con los de los otros ministerios, ¿no? Lo último que quería comentar antes de mostrarle un pequeño video es que así está estructurado de alguna manera un poquito un mapa de cómo estamos trabajando en Chile de alguna manera la educación artística, ¿no? Obviamente que somos 2 ministerios que tenemos responsabilidades frente a esto, el Ministerio de Educación, Mineduc, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, MINCAP, ¿no? Son las 2 siglas que están ahí. La educación formal es responsabilidad del Ministerio de Educación, pero nosotros tenemos una responsabilidad de colaboración con el sistema, y eso es muy importante, ¿no? Está en la ley que nos configura como ministerio. Obviamente que el currículum está a cargo del Ministerio de Educación. Un paréntesis muy bonito, en este momento hay también un ejercicio de revisión y renovación del currículum en general, desde primero básico hasta segundo año media, segundo secundaria, en Chile. Se hizo una consulta, bueno, varias consultas, ¿no? La pregunta que se hizo en un congreso extendido, ya se llamó congreso, pero en realidad fue un proceso de 1 año. La primera pregunta que se hizo es ¿qué queremos aprender? Y esa pregunta se le hizo tanto a los docentes, a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, a las familias, etc. Y se abrió. Para los estudiantes, las estudiantes, la primera respuesta fue artes. ¿Qué queremos aprender? Artes, ¿no? Para las familias también, artes. Para los docentes no lo fue, ¿no?
Salió como cuarto o quinta, ¿no? Pero está bien. Bueno, yo me adelanté con algo, pero no importa. Si se adelantó solo es porque ya tengo que avanzar. Les quiero presentar ahora un programa que nosotros estamos trabajando en ese mapa que estaba antes. Nosotros estamos a cargo de fomentar la educación no formal, la colaboración con lo formal, pero también el trabajo con lo no formal, ¿no? Y ahí hay varios programas que estamos trabajando, pero hay uno que me parece muy interesante para conversarlo. Pero antes de eso estaba el video. Entonces no sé cómo hacemos el primer video. Amigo de arriba, haga el primer video, por favor. Eso, dele play. No tiene volumen. Es con música, maestro. Ah. Bueno, esa era la promoción de qué hace nuestro Departamento de Educación. Cómo hace este diálogo, esta colaboración con el sistema formal, pero también cómo hace sus propios programas. Este programa que les quiero comentar muy brevemente se llama Se Crea, Centros de Creación, de Desarrollo y Creatividad, y que trabaja principalmente con los derechos de las infancias, ¿no? Es un programa que acuña un concepto muy bonito, ¿no? Que cada niño, cada niña tiene derecho a imaginar y a crear. Inventamos, le agregamos o desagregamos, ¿no es cierto?, a los derechos culturales esta lectura, ¿no? Y este es los principios del programa. Promover el derecho a imaginar y a crear con niños, niñas y jóvenes que son protagonistas que son reconocidos como ciudadanos ahora, no mañana. Ciudadanos que son escuchados y capaces de escuchar, escuchándose ejercen y despliegan sus derechos, el derecho a aprender haciendo, a aprender jugando, jugando, explorando y experimentando de manera autónoma, colectiva y colaborativa, un actuar colectivo donde convergen las artes, las ciencias, las tecnologías y la sustentabilidad, convergencia que nace desde el territorio y territorio que puede imaginar y crear nuevos principios. Ese es un poco la visión y el desafío, ¿no? ¿De qué se trata el programa Se Crea? Básicamente lo que estamos nosotros promoviendo es la ciudadanía creativa. Ese es el la base. Para ello se busca la convergencia de los procesos sociales y disciplinares a partir de una serie de experiencias que permiten el desarrollo de niños, niñas y jóvenes. Obviamente, el pensamiento crítico, la capacidad transformadora de las artes es uno de los ejes, pero no solamente de las artes, sino que justamente de una mirada más interdisciplinaria y convergente entre arte, ciencia, tecnología y sustentabilidad. Hay también un video. Que hable mejor el video. Maestro, segundo video. Con audio, sí. Estamos de nuevo sin audio.
como el lugar ideal donde uno quisiera haber crecido, ¿no? De alguna manera. Muy brevemente, la primera, bueno, lo que se vio ahí, yo después lo voy a explicar si es que me queda, no, se me acabó el tiempo ya, pero voy a dos, ok. ¿Cuál es la estructura, cuál es el modelo pedagógico que sostiene el SECREA? Básicamente, como decía, los derechos de niños, niñas y jóvenes, el derecho y su concepto de ciudadano y ciudadana hoy, ¿no? Ciudadano presente, por lo tanto, partícipe de eso. ¿Cómo parte cualquier actividad en un SECREA? Parte con la escucha. No hay ninguna actividad que no haya sido escuchada de alguna manera. Es decir, lo que se programa, o el currículum de alguna manera, es lo que emerge, ¿no? No hay una predisposición a, como una cosa prescrita, ¿no? Entonces hay permanentemente una invitación a niños, niñas, a procesos de escucha. Esos procesos de escucha no son procesos como un focus group, son muchas veces, o son principalmente también guiados por experiencias artísticas, donde hay gente de las ciencias sociales que observan este proceso, pero quienes desarrollan el proceso de escucha son artistas justamente a partir de experiencias artísticas. Luego, lo que se hace es que el equipo de facilitadores, que son multidisciplinarios, entonces recogen esa escucha y proponen una serie de laboratorios creativos donde hay la exigencia de la convergencia al menos de 2 disciplinas, idealmente más de 2. Artes, ciencia, tecnología y sustentabilidad. De artes tenemos bastante más presencia que de otros. Hay artes visuales, escénicas, como vieron ahí. Y se genera entonces esta programación de laboratorios, maestranzas y de proyectos. Básicamente el esquema es ese, ¿no es cierto? Hay una primera escucha. Esa escucha tiene una devolución inmediata, es decir, como que se comprueba si es eso lo que hemos escuchado, de los procesos que emergen de las preocupaciones de los niños y niñas en sus territorios. Se diseña, se planifica y luego, ¿no es cierto?, se irradia, se escucha nuevamente lo que ha pasado. Son experiencias creativas, proyectos estratégicos, residencia, etcétera, 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 ¿ya? Y después se abre entonces un nuevo ciclo. Esto se desarrolla en espacios como los que tenemos acá atrás, ¿no es cierto? Hoy día tenemos 4 grandes espacios construidos, son espacios dedicados exclusivamente al desarrollo de la creatividad, que también tienen una lógica identitaria. El espacio que se está viendo allá es la isla de Chiloé, en el sur de Chile, y el espacio que se está viendo acá es en el sector más desértico, en la comuna de Vallenar. También tenemos La Ligua, que es una comuna muy pequeñita que está cerca de la capital, que es el video que vieron ustedes, ¿no? Es todo lo que pasa en ese espacio. Y también tenemos otro en Valdivia, que es otra ciudad del sur. Es muy interesante porque, por ejemplo, y con eso termino, el de Valdivia era la antigua estación de trenes de la ciudad. Entonces también hay un trabajo de recuperación patrimonial, pero también hay un trabajo con las identidades de los territorios que también son permanentemente parte de ese tejido. Listo, gracias. Gracias por escuchar. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Entiendo que sí. Bueno, para dar continuidad y cerrar este espacio, el panel, vamos a darle la palabra a Paula Bruno, madre, mujer, socióloga, gestora cultural, comunitaria, docente, ceramista, pero fundamentalmente una persona que considera haber adquirido sus mayores conocimientos en las prácticas cotidianas e intercambios con las personas con quienes conforman los territorios en los que ha transitado y transita. Actualmente es presidenta de la Cooperativa de Trabajo Cultural Hay Tiempo, cuya misión es gestionar espacios culturales, trabajar con los barrios y propiciar producciones en escala artesanal. Desde 2021 se desempeña en la Secretaría de Cultura de la Nación como coordinadora del programa Territorio de Saberes, destinado a formadores y formadoras culturales comunitarias de todo el país. Co-coordina y se desempeña en 2 escuelas en proyectos de articulación con barrios, medio ambiente y arte. Ha profundizado en estudios de soberanía y políticas culturales en América Latina, políticas culturales de base comunitaria, gestión de patrimonio cultural inmaterial, herramientas metodológicas para la evaluación de organizaciones de la sociedad civil.
herramientas para el trabajo en red, entre otros. Estudió cerámica en talleres y en comunidades de Salta y Jujuy, presidió la Asociación Civil Sosteniendo Juntos, trabajando en proyectos de arte y comunidad. Codirigió un proyecto de bibliotecas populares solidarias en la región NOA de Argentina, asesora y referente técnica durante 10 años en la Coordinación Nacional de Educación Artística del Ministerio de Educación de la Nación, coordinó espacios de educación artística y exposiciones del Programa Nacional Feria de Ciencia y Tecnología. Paula. Bueno, gracias. Hola a todos, todas y todes. Gracias por compartir con este panel hermoso y lleno de experiencia y saberes. Ale, Pablo, Mateo, muchas gracias. Gracias por el atril. No voy a hacer presentación, lo pensé muchas veces y dije, no, basta, no tengo ganas de escribir. Todos tienen una hojita por ahí seguramente que les vino en las carpetas. No sé cómo voy a hacer con el micrófono, los papeles y el marcador, pero lo intentaré. No, bueno. Gaby, una amiga ahí. No sabía cómo empezar, si con una experiencia o con una frase o con empezar como esto, pero cuando me invitaron a participar en el panel decidí pensar desde el otro lado, no desde la escuela ni desde los lugares, ni desde la educación artística, sino desde los territorios. ¿Qué significa intervenir un territorio? ¿Por qué intervenimos un territorio? ¿Lo necesita la comunidad? ¿Necesita que llevemos proyectos el territorio? ¿Cómo sabemos que lo necesita o no lo necesita? Entonces, les voy a pedir que en su papel dibujen rápidamente, y si no lo pueden dibujar, la escuela, un punto, un cuadrado, lo que sea. Yo voy a dibujar como una típica casita, una escuela. Todos ubíquenla. Cuando ubiquen la escuela, ubiquen el territorio, la relación que tienen con el territorio donde lo van a intervenir, donde van a trabajar. El territorio puede ser una comunidad, una escuela, un hospital, la plaza, cualquier otro espacio, pero eso le vamos a llamar territorio. ¿Dónde lo ubican? ¿Dónde está? Si alguien lo puede levantar rápidamente para que vea. Ahí está. ¿Y el territorio dónde está? En redondo. Hay alguien que lo dibujó en redondo, otro que lo dibujó, sí, una cosita ahí, ¿no? ¿Y la escuela dónde está? Arriba, ¿no? Una montaña y la escuela está acá. Fíjense, ¿no? Hay delimitaciones. Estamos separando la montaña, ¿no? Hay círculos, hay cuadrados, a ver. Sobre el piso. Bien, en los pies. ¿No? Hay una escuela acá y acá está el territorio. Fíjense que el territorio siempre lo delimitamos. Es como si la escuela estuviera en un lugar, el territorio en otro y está en otro. Pareciera que siempre es la escuela la que va al territorio o sale al territorio, ¿no? Yo prefiero pensar, gracias, esto es magnífico. Prefiero pensar un territorio de esta manera. Donde no hay ciertos límites que me están dando, para que ahora tapé todo mi machete con los... Pero miren, que tiene la casa, el territorio está por fuera, está adentro. ¿Dónde está? Lo delimitamos, ¿no? ¿Qué es el territorio? ¿Qué es el territorio? El territorio, o quisiera considerarlo en el punto de vista cuando intervenimos un territorio desde políticas públicas, desde la escuela, desde un espacio de cooperación, desde cualquier lugar, es una trama de relaciones. Y en esta trama de relaciones, ¿sí? En estas relaciones, es donde se identifica la comunidad. Yo me identifico por estas relaciones, ¿sí? Que se dan en la comunidad, y en esta identificación que están las relaciones, están mis prácticas, están mis sentidos, están lo que hago todos los días. Hay voy a tratar de encontrar el papel acá, ya empecé a mezclar los papeles, Gaby. Hay un sociólogo español que se llama Vincent Marqués, que escribió sobre todo una teoría sobre la sociología de la vida cotidiana,
Y dice, no podemos entender cómo trabajamos, consumimos, amamos, nos divertimos, nos frustramos, hacemos amistades, creemos, envejecemos, si no partimos de la base de que podríamos hacer todo de muchas otras formas. Es decir, esta identificación de relaciones, ¿sí?, que me identifican como comunidad y que dan pie a mis prácticas, sentidos, subjetividades, podrían ser de otra manera. De hecho, la escuela viene con una trama de relaciones o se incorpora en una trama de relaciones en el territorio que configuran otra trama, ¿sí? Se mezclan con esta trama de relaciones que están. Intervenimos en un territorio, trabajamos en otro territorio con nuestra propia identidad de tramas de relaciones que identificamos de nuestra propia comunidad, ya sea comunidad de la escuela, la comunidad de donde venimos, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros configuramos un espacio físico, un espacio simbólico, un espacio espiritual. Muy lejos de romantizar el territorio como algo que es hermoso, yo me pregunto, ¿no? Estos territorios, ¿qué pasa en estos territorios? Y son espacios de disputa, son espacios de poder, son espacios de trabajo, son espacios de producción, son espacios de presupuesto, son espacios de política, son espacios donde instituciones, ¿no? La escuela está en esta trama. Aunque yo esté en un pueblo y la escuela viaje 500 kilómetros para hacer un proyecto en ese lugar, hay una disputa de territorio y de poderes, hay desigualdades, hay saberes que están en juego, que se ponen en disputa. Entonces, cuando yo intervengo ese territorio, ¿qué estoy pensando? Creo que lo primero que es, ¿desde dónde estoy parada como escuela, como proyecto? Me quedé con lo que Nieves decía, dice, esta excesiva planificación de un proyecto, ayúdeme, de un proyecto, puede ser también una cuestión rígida. Nos pasó en un proyecto con una escuela de Moreno, que fuimos a un pueblo de Córdoba con 2.000 habitantes, a pintar un mural espectacular de 10 metros. Pintamos, yo participaba con el grupo de mujeres muralistas, fue la escuela, participó la comunidad. Fuimos encantados, trabajar collage, degradé de colores, composición para los murales, crear imágenes con la comunidad para llevarlo. Buenísimo, 5 días trabajando a full. Llega el último día y la pared estaba en la iglesia del pueblo, la plaza central, era la iglesia que delimitaba el terreno la pared delimitaba el terreno de la iglesia. Domingo terminábamos el mural. Sale la gente de misa y nos dicen, che, ¿qué pasa que la Virgen no está en el mural? Y ahí nos dimos cuenta, y los chicos empezaron a dar cuenta, a trabajar con la comunidad, que la comunidad era una trama de población con personas de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Córdoba, que habían estado, porque es un lugar hermoso de las sierras, que tiene unas casas espectaculares en pie de la montaña, donde había participado más esa comunidad, porque la comuna había convocado más a ellos, que son más activos, y había dejado de lado a las poblaciones fundadoras del pueblo. Eso llevó a una pelea, a un debate, a una asamblea. Por supuesto, la Virgen está hoy en el mural. Le contaba a Ale que hace 5 días, este mural lo hicimos hace 10 años. Hace 5 días nos llamaron para restaurar el mural. No lo podía creer porque yo había pensado en esto para acá y nos llamaron para restaurar. Y en esa trama de relaciones se modificó algo. Se modificó algo en el pueblo. Pero no por el mural, que el mural lo vemos todos los días, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo veo el mural acá. Este mural va a seguir existiendo en la plaza, pero lo que se modifica es esta trama de relaciones. Entonces, hay una situación que naturalizamos cuando vamos a intervenir el territorio, es, no, nosotros vamos a respetar el territorio, no vamos a modificar nada, solo vamos a ir a pintar un mural, no les vamos a cambiar nada de la identidad de ustedes, porque somos respetuosos. No, todo proyecto que interviene en una comunidad tiene una decisión y una estrategia política. Política en términos de acción. Somos sujetos políticos, somos sujetos que accionamos, modificamos, transformamos y decidimos. Cuando intervenimos, cuando trabajamos en un territorio,
nos transformamos a la comunidad y nos transformamos a nosotros. Ahora, una cosa es invadir un territorio. Si nosotros nos hubiéramos ido de ese mural y decir, no, la Virgen no va, acá a mí no me gusta porque yo no creo, o el otro dice que esto, o no vamos a dibujar el gallo porque hay peleas de gallos en el pueblo, hay peleas de gallos, los pibes dibujaron los gallos, no, los gallos no los voy a poner. Cuando yo empiezo a decidir que no y que sí, sin la escucha, ahí es cuando empiezo a invadir la identidad o a de alguna manera solapar o marcar una superioridad frente a ese territorio. Cuando yo tramo, y ahí Pablo hablaba sobre la escucha, ¿no? Bueno, la escucha, la posibilidad de tomar distancia sobre esos espacios es nuestro primer ejercicio. Dar 3 pasos atrás, mirar, observar, tener observación sensible, escucha, diálogo, tiempo, saber que no vamos a poder entender algunas cosas del territorio, entender que la comunidad también tiene que dar lo suyo, y en este intercambio es donde hay una intervención positiva con este impacto. A lo mejor nuestro proyecto vino verde y terminó con ese degradé porque fue necesario que se transformara para que sirviera para todos, no solo para la comunidad o para nosotros. Y ahí, que me fui al plano de la transformación, pensaba en la identidad, ¿sí? Que Nieves lo dijo dice, nosotros encajetamos, tratamos de identificarnos. Si ustedes, yo les digo en un papel, escriban qué los identifica. Yo puedo decir, soy alta, soy rubia, soy de Escorpio, yo me identifica, soy argentina, tomo mate, y me identifica con la variedad o la diversidad que hay en cada espacio en el que vamos. ¿Qué es la identidad? Y acá quiero traer un filósofo, Rodolfo Kusch, que es argentino y escribió justamente sobre la cultura en América Latina. Él dice, somos lo que es el estar siendo, somos lo que estamos siendo, no lo que soy y me defino como tal, soy lo que estoy siendo. Dice, las ideas no se pueden ver ni tocar, ¿no? Dice, pero pesan y están gravitadas por el suelo que habitamos. Supone un suelo en que obligatoriamente se habita. ¿Y qué habitamos? Habitamos deseos, frustraciones, prácticas, trabajos, amores, recuerdos, imaginación, soñar, etc. Eso es la cultura y lo que nos va identificando. Cuando armamos un proyecto, y pienso siempre en el aprendizaje servicio solidario, ¿a qué llamamos solidario acá? Solidario es esa observación sensible, esa escucha, ese diálogo, esa posibilidad de compartir y de cooperar con el otro. Creo que lo asociaba un poco al concepto de solidaridad con la cooperación, con donde hay una reciprocidad y acciones que se asocian, donde hay un intercambio verdadero de saberes, donde hay un intercambio verdadero de formas y prácticas, donde yo no entro al territorio nada más solapada diciendo lo que yo pienso. No, hablaban de la diferencia también, ¿no? La diferencia como motor para la intervención. Y acá, ¿qué tiene que ver el arte en todo esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver el arte ¿Por qué intervenimos desde el arte? Y más allá de que está pensando en el aprendizaje de servicio solidario en las artes, ¿por qué proyectos de arte? Y acá Celio Turino, que es un gran conocedor, acá lo tenemos todos como en el alma, brasilero, precursor de la cultura viva comunitaria, dice, otra de las cosas que tenemos, ¿no?, es lo mismo. Tenemos la escuela, que parece que va al territorio. Tenemos el arte, que parece que va al territorio, que llevamos arte, que vamos a llevar arte a un lugar, vamos a cruzarnos, decimos, con esto, ¿no? Bueno, Celio Turino dice, no, el arte justamente es el punto de encuentro entre, que me desconcentré ahí, con ese 1-0, es el punto de encuentro de las personas. El arte es la posibilidad de acercar. Y dice algo que me parece que es fundamental en pensar la relación entre cultura y arte, y dice,
El juego entre cultura y arte combina la identidad con la alteridad. Es la posibilidad de ver al otro desde la perspectiva del otro, no desde mi perspectiva, no desde lo que yo pienso del otro, sino que es la posibilidad real de poder ver al otro como es el otro, identificarme a mí en relación a la perspectiva del otro. Me parece que en esto es fundamental saber desde dónde nos paramos y es fundamental pensar a la cultura y a las identidades culturales, entender qué es la cultura, entender de qué estamos considerando a ese territorio para poder intervenir en él. Si no, nos vamos con un regocijo hermoso de nuestro proyecto, pero terminamos en un territorio que tal vez se olvida o tal vez no le sirvió de nada y nos sirvió a nosotros. Tiene que ver con esta posibilidad de reciprocidad. Y por último, quiero leer, ya es un segundo, porque no lo iba a leer, pero creo que amerita por todo lo que estamos acá. Celio Turino dice, el encuentro es la posibilidad... No, así no dice. Espera. Es que se me mezcla. Bueno, tiene que ver con el encuentro y el intercambio. Lo que da sentido a la vida es el intercambio, el encuentro. La posibilidad de la construcción de identidades tiene que ver justamente con esa trama, ese dibujo que estamos ahí, que construimos identidades al entrar y transformar en un territorio. Entonces él dice, ahora sí me pongo los lentes, el encuentro entre mundos, el mundo donde la identidad y la diversidad se combinan. La mezcla, el mestizaje, el híbrido, lo duro y lo blando, la fealdad y la belleza. Así nos hicimos y así somos. Precisamente porque une a todas estas humanidades, América Latina revela una profusión de colores, ritmos y esperanza. Además de la plata de Potosí y el oro de las minas generales, América también proporcionó los alimentos que salvaron del hambre a los pueblos europeos. La papa y sus cientos de variedades, dulces, saladas, deshidratadas, el maíz y sus mazorcas de colores, maíz grande, pequeño, blanco, amarillo, morado y azul, yuca, manjuba, tapioca, cacao, chocolate, el tomate, las especias, los pimientos, las aromas, las frutas, paltas, aguacates, haciendo guacamole, maracuyá, guayaba, jabuticaba, las hierbas, las medicinas, los remedios. En las Américas hasta los pájaros hablan. Las aguas, que son muchas, las fuentes de energía, los minerales, los bosques, los desiertos, las cumbres nevadas. El sol, la luz, además de los males, las injusticias, las violencias y las desigualdades, que fueron y serán muchas en América Latina encontramos también territorios, microterritorios libres, simbólicos, en los que está brotando una poderosa cultura del encuentro que se convierte en cultura viva. Creo que la posibilidad de intervenir a los territorios es militar y tener la convicción de la cultura del encuentro. Esto. Bueno, muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Pablo, Jorge, María Consuelo. Nos hemos quedado sin tiempo, estamos ya excedidos en lo que teníamos previsto. Se ha producido una hermosa trama de relaciones en donde te estás llevando mis notas y que me las vas a tener que devolver porque al no habernos quedado con tiempo suficiente como para hacer una... bueno. Es así, la conozco desde hace muchos años. Nada, agradecerles enormemente a los cuatro. Creo que la elección de cada uno de ustedes ha sido acertadísima. Pablo, tu lugar aquí está absolutamente entendido en términos de lo que ha sido la necesidad de ver cómo hay un plano de definición de políticas educativas y culturales y cómo eso impacta en las escuelas y la mirada más desde el territorio y desde la situación áulica, ¿no? Cómo encarnan esas políticas en cada aula, en cada sujeto docente o estudiante. Y yo me quedo con esta idea de la trama de relaciones que planteaba Paula y ese gráfico de ese entrecruzamiento como desafío para empezar a pensar las prácticas de aprendizaje-servicio, ¿no? Y este diálogo entre escuela y comunidad
de qué manera lo que debemos resignificar en función de los saberes del arte. Además de estar hablando de aprendizaje-servicio y del enorme aporte que nos hizo Nieves en la tarde de hoy respecto de revisar los componentes, de revisar el itinerario y de ver el sentido que debe tener el desarrollo del saber artístico en la comunidad, con la comunidad y para los sujetos y desde las disciplinas artísticas. Yo creo que acá cada cual desde su lugar habló de la formación de sujetos críticos y habló de la construcción de ciudadanía, y esos dos aspectos en relación con la identidad como algo que no es estable, como algo que tensiona entre lo personal y lo colectivo. Y yo creo que ahí están los fuertes desafíos para pensar desde el aprendizaje-servicio cómo hacemos valorar los saberes del arte en relación con esa construcción de la identidad cultural de los sujetos que debemos garantizarlo en términos de derechos educativos. Recién empezamos, nos queda una parte más de la tarde en donde vamos a seguir trabajando sobre la idea de la trama de relaciones, ¿no, Consuelo? Andaremos por allí. Todos los caminos confluyen al mismo punto, ¿no? Sin haberlo planificado. Y tenemos también el día de mañana y pasado por la tarde, jueves y viernes, en el seminario donde seguiremos ahondando estas cuestiones que han surgido hoy. No me queda más que agradecerles enormemente a cada uno de ustedes por la palabra, por el aporte, por el valor que tiene haber hablado desde contextos absolutamente diferentes, pero que a su vez tienen mucho de conexión latinoamericana y que desde el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario estamos tratando de construir en este programa de aprendizaje y servicio en las artes. Así que gracias a todos los presentes. Para nuestros compañeros docentes y estudiantes de Brasil, que seguramente habrán perdido por el idioma mucha de la riqueza de lo que se habló, tenemos a disposición la grabación de todo esto que se podrá escuchar, y aquí las compañeras referentes institucionales que también nos van a ayudar a transferir la riqueza de lo que se ha presentado en lo que va de la tarde de hoy. Así que bueno, hacemos corte café, ¿sí? Muchas gracias a todos, muchas gracias.